Para continuar con el programa, tenemos ahora otro tumor rarito, el blastoma pleuropulmonar, y para esto tenemos el agrado de contar con el doctor José Marcos Félix. Él es una persona también, un amigo, le encanta la enseñanza. Y bueno, hasta hace poco, hace 2 días, también tuvimos la oportunidad de contar con él en el hospital, y que nos dio una plática muy bonita, como pienso que va a ser esta. El blastoma pulmonar, como ustedes saben también, pues es una patología que es todo un reto también manejarla y obtener buenos resultados. Y bueno, el doctor tiene maestría y doctorado en ciencias de la educación. Es egresado del Hospital Infantil de México, oncólogo pediatra, adscrito al Hospital Centro Médico La Raza del Seguro Social, aparte de otras curiosidades que tiene ahí en su currículum, como ser también profesor de la Universidad Anáhuac, México Norte. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Yo creo que es un honor para mí, primero, que me hayan invitado, y segundo, festejar el Día del Médico con ustedes. De verdad que es un honor, porque también así se hace medicina, ¿no? Compartiendo. Me tocó hablar de este tema y seguramente hay un dicho que dice: los últimos serán los primeros. No lo sé, pero sí somos los más aburridos regularmente. Entonces la idea es cambiarle un poco, ¿no? Empezamos con esta frase que dice que hay 2 principios básicos para pensar en todo en la vida. No porque no se ha visto no existe, y no porque no haya pasado no significa que no pasará. Yo creo que por eso la doctora me dio la oportunidad de ofrecer este tema, porque en verdad que es un poco raro. ¿Qué perseguimos con lo que vamos a compartir hoy? Destacar algunos aspectos del diagnóstico del blastoma pleuropulmonar, subrayar algunas condiciones diagnósticas y resaltar algunas pautas para este manejo. Pero antes, vamos a ver esto. Van a decir: ¿y qué sentido tiene el video? Bueno, es muy fácil. Si asumiéramos mi experiencia como lo que se necesita saber para tratar un paciente con blastoma pleuropulmonar, es una experiencia muy pequeña. Entonces hay que acudir a las referencias bibliográficas, como bien comentaba el doctor en la última pregunta, para tratar de apoyarnos en lo que hacemos, ¿no? Y la verdad es que mi experiencia es de 3 casos, tal vez 1, 2 en el infantil mientras hacía la residencia y otro en la raza, tal vez, porque a final de cuentas son casos muy complejos de hacer un diagnóstico certero. De entrada definimos al blastoma pleuropulmonar como un sarcoma maligno de pulmón y pleura en niños menores de 6 años. No significa que no haya en más grandes. El 90-95% se diagnostican antes de los 72 meses, pero hay casos incluso en las referencias hasta 34 años, el más grande que ellos. Es un tumor de la familia de los tumores disontogénicos o disembriogénicos, donde también cabe el retino, el tumor de Wilms o el hepatoblastoma. Dentro de sus generalidades, recuerda el parénquima pleuropulmonar primitivo, que se considera que es la procedencia o la génesis celular. Considerada una entidad real desde 1988, no tiene ni siquiera medio siglo, mucho menos. En Estados Unidos se estima que probablemente entre 50 y 25 niños se diagnostican con esta tumoración, más o menos cada año. En España hay registrados 100 casos totales, por ejemplo. Eso es una neoplasia realmente muy rara. Entonces habíamos quedado que el diagnóstico es antes de los 6 años aproximadamente. ¿Qué trascendencia sí tiene esta enfermedad? Es una patología que representa una consideración única relacionada con la edad, incluso con la misma génesis. Es una enfermedad displásica y neoplásica familiar dentro de este síndrome que se le llama síndrome de displasia y tumores familiares relacionados con el blastoma pleuropulmonar. Bueno, así se llama. La relación es muy alta asociada con estas mutaciones en el DICER1, un gen de silenciamiento. ¿Cómo se clasifica? Bueno, es una patología
que se ve primero desde el aspecto morfológico, radiológico, y por último el aspecto microscópico, que es donde los patólogos creo que tienen un poco más de problemas para podernos ayudar. Cuando antes de venir acá comentaba algunos casos con compañeros y amigos míos, y pues hemos diagnosticado todo menos blastoma. Sí, desde tumores germinales, desde rhabdomyosarcomas de forma directa, pero en realidad blastoma es difícil que un patólogo lo piense de primera intención. Esta tabla es muy interesante. Esta tabla nos habla más o menos de las consideraciones de la etapa, porque se divide en tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero vean cómo es muy evidente esta zona. En los tipo 1 son tumores en niños más pequeños, incluso son tumores en niños menores de más o menos el pico está alrededor de los 12, 14, 20 meses. Pero si vamos al tipo 2, es un tumor de niños más grandes, y por último el tipo 3 es un tumor, es una evolución del tumor. Si vemos la evolución en edad, nos va aumentando de acuerdo a cómo va creciendo el paciente. Sí, entre más edad tiene, es un tumor más evolucionado. Ahorita vamos a ver algunas consideraciones patológicas. El tipo 1 es la representación de dónde nace. ¿Sí? Se puede reconocer de forma antenatal. Aquí puse un ultrasonido donde se puede diagnosticar, un buen perinatólogo pudiera hacer el diagnóstico de alteración pulmonar quística, y ahí es donde debemos de empezar a sospechar. Esta es una imagen por tomografía que nos muestra cómo se ven los quistes con unos pequeños tabiques, con unos pequeños septos muy delgados, parte de su propia patología. Aparenta un quiste multilocular. Podemos ver en la imagen cómo hay quistes que incluso se determinan con un componente aéreo. Se puede confundir frecuentemente con una malformación congénita de la vía aérea pulmonar. El tipo 2 ya es un tumor más grande, a partir de los 12 meses, 24 meses lo empezamos a encontrar. Puede tener quistes de forma remanente, no es frecuente que ya tenga tanto quiste, no es multiquística en este caso. Las paredes están un poco más gruesas, esos septos ya están un poco más profundamente delimitados, pero también cuenta con áreas sólidas, incluso con algunos nódulos intramurales. En esta radiografía podemos ver cómo hay esta expansión un poco más tumoral, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En el cual encontramos lesiones más circunscritas y más sólidas también, pero no son del todo sólidas. Esta sería la etapa 2 desde el punto de vista macro-radiológico, por decirlo de alguna forma. La etapa 3 ya es un patrón completamente sólido. Los pacientes ya tienen imágenes radiográficas en las cuales no hay duda de que exista componente de otro tipo, un quiste de aire o alguna otra cosa. Pero fíjense, esto es muy importante. Esto representa una progresión de entre 6 y 24 meses a partir de que la enfermedad tuvo su origen. ¿Por qué lo sospechan los diferentes estudios? Porque muchas de las recurrencias de los tumores tipo 1 son recurrencias en tipo 2 o tipo 3. Probablemente haya habido remanente de la enfermedad, y a la hora de ser clínicamente detectable, era un remanente que evolucionó al tipo 2 o al tipo 3. Y la segunda consideración también, se desconoce cuántas tipo 3 y tipo 2 empezaron como tipo 1. Quiere decir que hay un componente de evolución en el tiempo muy importante para esta enfermedad. Esta es una imagen tomográfica con y sin medio de contraste. Podemos ver perfectamente cómo no hay cabida para aire. Sí hay zonas quísticas, pero ya tiende más a solidificar. Este tendría una cabida en un tipo 2 o tipo 3 de forma inicial, solamente por la imagen radiográfica o tomográfica en este punto. Algunas referencias marcan un extra. Este extra lo da el tipo 1, que puede tener una regresión y que no mantiene características malignas, le llaman tipo 1R. Se diagnostica a cualquier edad, es muy similar en el patrón radiográfico y clínico al tipo 1, pero es típicamente menor de 2 a 3 centímetros. Entonces mantiene características, vamos a decirlo así, de evolución sin tanta agresividad. No crece tanto y no se hace sólido como el tipo 2 y el tipo 3. Dentro de los datos clínicos, obviamente puede ser incidental, un ultrasonido con un perinatólogo o una radiografía por una evolución de tos crónica. A veces se encuentran los tumores ahí. Evidentemente hay dificultad respiratoria de acuerdo al tamaño, puede haber neumotórax en algunos casos, tos, neumonía con falla al tratamiento, que eso también es el diagnóstico por el cual se toma una radiografía, y entonces ya que vieron que hay una cosa que es diferente a una neumonía, pues entonces sí, vamos con el oncólogo o primero con el tomógrafo para ver si tiene algún otro problema.
Hemoptisis puede ser un dato en algún porcentaje alto de los pacientes, hasta 15%, y de los datos sistémicos que se consideran porque puede infectarse, puede tener manifestaciones concomitantes, es fiebre, malestar, anorexia, datos vasculares de compresión si el tumor es muy grande, vimos la imagen tomográfica, y datos neurológicos si existen metástasis. Se considera que a partir del 10% de los pacientes pueden tener metástasis en el sistema nervioso central. Hablando de esta actividad en el sistema nervioso central, aquí también podemos ver cómo se diferencia la etapa 1, el tipo 1 del tipo 2 y tipo 3. Específicamente la actividad metastásica se da en tipo 2 y tipo 3. Cerebro es la primera de los lugares donde hace metástasis. Las referencias hablan desde un 11 hasta un 55% de actividad. El líquido cefalorraquídeo sí se positiviza después de una larga progresión de la enfermedad ya establecida como metastásica, pero la citología regularmente tiende a ser, es rara vez positiva, tiende a ser negativa en casi todos los casos, incluso teniendo la actividad evidente por imagen. La pleura, el parénquima pulmonar propio, los huesos y el hígado son los sitios que le siguen a esta actividad metastásica, incluyendo la médula ósea determinada en 1 de cada 500 casos, o sea, si de por sí son muy raros, pues es mucho más raro que se vaya la médula ósea. El hueso y el sistema nervioso central pueden estar presentes al diagnóstico aunque no tengan enfermedad clínica, y el desarrollo de las metástasis puede ser incluso hasta 36 meses después que se hizo el diagnóstico inicial. Volvemos a esta evolución y a esta patogénesis de la actividad maligna. Puedes tener una etapa 1 y no evolucionar, pero en cuanto cambia a tipo 2 o tipo 3, entonces ahí se vuelve más activa en el punto local y en el punto metastásico. En patología general no está indicado tomar muestras con aspiración con aguja fina porque el tejido es muy friable y regularmente el diagnóstico es muy malo de esa forma. La celularidad tiende a ser homogénea, no será diagnosticada si no hay una resección amplia que incluso incluya un quiste. Para el patólogo eso debe ser muy importante y tal vez es lo que a veces nos falla, ¿no? Que queremos una punción con aguja fina y no tenemos el material suficiente para que el patólogo pueda hacer el diagnóstico. Entonces es difícil porque esta transición patogénica histológica es la que nos permite el diagnóstico. Regularmente nunca se ve un epitelio maligno como en el blastoma pulmonar del adulto. Esa es la gran diferencia. El epitelio nunca está afectado porque luego tiende a ser un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos una imagen de células fusiformes con algunos sitios de células pleomórficas. Vemos cómo evidentemente nos llama la atención la apariencia de un rhabdomyosarcoma en este momento. En la patología del tipo 1, este tipo 1 y tipo 1 con regresión pueden ser solamente quistes con delgados septos. Las células mesenquimales primitivas son muy pequeñas, pero están por debajo de un epitelio respiratorio que es normal. Puede haber infiltración focal y difusa, incluso irse hasta la pleura, pero lo importante es el tipo de actividad que tiene en este nivel. Asemeja un poco las líneas de transición del sarcoma botroide. Aquí tenemos otra imagen con focos blastematosos, con células primitivas, en gran cantidad mitosis por campos. Ellos también consideran arriba de 10 mitosis una actividad evidentemente maligna. En esta misma patología encontramos un citoplasma eosinófilo prominente, una diferenciación rhabdomioblástica y no es indispensable las células primitivas en este nivel. Regularmente tiende a haber incluso nódulos de cartílago. Ahorita vamos a ver una imagen que también asemeja mucho a este condrosarcoma que se puede incluir en la patología. Se requiere examinar, como les había dicho, un quiste completo y puede haber necrosis o quistes hialinos alrededor. Aquí están estas áreas condromatosas, son muy evidentes por el tipo de actividad diferente en la que encontramos, ¿sí? Hay algunos lechos ahí señalados, ¿sí? En los cuales esta actividad condromatosa nos ayuda en esta diferenciación, pero no tendría que ser un condrosarcoma. Eso es lo que tenemos que tener siempre en la mente. Ahorita vamos a ver el diagnóstico patológico que le puede ayudar mucho a nuestros compañeros de patología. Entonces, en las áreas tipo 1 hay áreas gruesas de tumor sólido. Cuando es sólido completamente, por patología es un tumor tipo 3, es el más evolucionado, el más agresivo, el que más metástasis da. Tiene un patrón de sarcoma agresivo primitivo, tiene blastema, anaplasia, proliferación espicular indiferenciada e incluso la anaplasia va hasta en el 90% de todas las mitosis que se puedan encontrar. El revestimiento epitelial, lo que les había dicho, es cilíndrico ciliado y con algunos datos de metaplasia, pero en realidad no hay datos de malignidad sobre el epitelio. Primer dato para decir que puede ser un blastoma, que el epitelio esté respetado, eso es lo más importante de forma inicial. Patológicamente tendríamos que hacer, en los casos del tipo 1, diagnóstico diferencial con malformaciones vasculares pulmonares, tumor intersticial pulmonar fetal y sarcoma sinovial pleuropulmonar quístico, rarísimo.
pero son los diagnósticos diferenciales para el tipo 1. Para el tipo 2 habría que hacer diagnóstico diferencial con el blastoma, con el radiomiosarcoma embrionario, obviamente el bifásico del adulto y el sarcoma sinovial monomórfico del adolescente, pero esta es la consideración más importante. La diferenciación unidireccional habla de un tipo de tumor específico, condrosarcoma, rhabdomiosarcoma, sarcoma sinovial, pero fíjense bien, diferenciación unidireccional, porque si encontramos multidirecciones a esta diferenciación, ¿qué quiere decir? Más de un tejido en diferenciación, es cuando debemos de pensar, bueno, el doctor de patología debe pensar más en un blastoma pleuropulmonar. Este sería un ejemplo muy importante. Esta es una interfase entre un condrosarcoma, ¿sí? Perdón, ahí dice condrosarcoma, y un rhabdomiosarcoma. Vemos cómo se ve delimitado específico. Esta diferenciación en multidirección es la que permite acercarse un poco más al diagnóstico. Ciertamente la inmunohistoquímica ayuda, debe ser reactivo para vimentina, actina, desmina, incluso para algunos focos localizados de S100, pero aquí lo importante es hacer el diagnóstico histopatológico y la evolución de la enfermedad. En realidad no hay ensayos clínicos por la rareza del tumor muy específicos de algún país que lleve algún estudio, no encontré en las referencias solicitadas o bueno, en las referencias que yo revisé. Lo que sí es importante es que de entrada el manejo quirúrgico es base del tratamiento, sobre todo para el tipo 1, ¿sí? Hay manejos desde lobectomía hasta neumonectomías totales, claro, pero no se sabe ciencia cierta qué tanto le ayudan al paciente. Ellos dicen que con quitar gran carga tumoral y vigilar el resto del tumor, sobre todo en tipo 1, sería importante la cirugía. Hay algunas referencias que no dan tratamiento con quimioterapia, ¿sí? Y obviamente la enfermedad, que es muy masiva, sí puede requerir en algunos casos manejos con quimioterapia adyuvante a este primer procedimiento. Esta quimioterapia adyuvante puede ser con vincristina, actinomicina y ciclofosfamida en dosis habituales. No se trata como un rhabdo, se trata como un sarcoma y se le dan dosis incluso un poco más bajas, desde 1.200 hasta 1.800 miligramos por metro cuadrado por ciclo. Se reporta que en los blastomas tipo 1, sí, hay una recaída de 1 en 100 después de solo cirugía con quimioterapia. Entonces consideran que la quimioterapia puede ayudar mucho, sobre todo a los que tienen gran carga tumoral y si quedó con actividad en el sitio local. Muchos sí quedarán con solo cirugía. Es raro encontrar tumores de 2 o 3 centímetros, que es un factor pronóstico. Menores de 2 o 3 centímetros les va muy bien, pero es muy raro encontrarlos así. Y no requiere de forma inicial el que es de regresión, que habíamos dicho que era una variante del tipo 1, no requiere quimioterapia como tal. El manejo médico para el tipo 2 y el tipo 3 sí es multidisciplinario, sobre todo cuando la ocupación del tórax es de la mitad, que regularmente es como se presentan los casos, vimos la placa del tipo 3. En Europa se utilizan esquemas con vincristina, actinomicina y fosfamida o vincristina y fosfamida con doxorubicina, pero regularmente tiende a dejarse atrás los regímenes con esquemas platinados. En Estados Unidos giran alrededor de las terapias para el sarcoma, como el BAC o como el BAC más adria, ¿sí? Ellos sí han hecho intentos con cisplatino sin mejorar una gran cantidad de la sobrevida y hablamos de mejorarla en términos, no voy a decir experimentales, son de experiencia, porque si entramos al PubMed debe de haber no más de 100 referencias del blastoma pleuropulmonar en pediatría. Entonces, el Registro Internacional de Blastoma Pleuropulmonar, que es una sociedad que sigue a los pacientes con blastoma, nos habla de que esquemas con ifosfamida, vincristina, actino y antracíclico son la base del tratamiento. Ellos sugieren 4 ciclos y más o menos entre la semana 12 y 16, hablando de que damos la quimioterapia cada 3 o cada 4 semanas, podemos alcanzar sobrevidas de incluso desde el 40 hasta el 90% de acuerdo a la etapa, a la resección del tumor y obviamente a la evolución del paciente. ¿Sí? Hay que hacer abordajes incluso a nivel costal, abordajes incluso a nivel diafragmático por las siembras que pueda haber y no hay estudios a largo plazo que digan que una quimioterapia es mejor que otra. Todo es reporte de casos, entramos a las referencias que hay en el último año, en el 2014, y es reporte de un caso más revisión de la literatura. Entonces creo que los esquemas que llevan antracíclicos sobre todo son de los más aceptados. Si hablamos de Europa, Estados Unidos no ha dejado de utilizar los elementos platinados para este tipo de tumor. Aquí tenemos una respuesta terapéutica después de 3 ciclos de quimioterapia con esquemas sin platino y fosfamida, actino, doxorubicina y vemos como si hay una gran condición para que pueda resecarse. Podemos observar cómo hay un límite muy importante de la pared y el cirujano pues puede ser mucho más sencillo para él entrar. Constantemente los doctores de cirugía nos advierten sobre la fragilidad del tejido cuando ya uno dio quimioterapia o radioterapia, pero todos nosotros sabemos que el control local de cualquier enfermedad neoplásica pues es la base angular. Si no pueden entrar a operar, difícilmente con pura quimio va a salir un paciente adelante.
El manejo médico también para estos nos habla de que el evento quirúrgico no se sabe cuál debe de ser el de elección, lo que sí es importante es tratar de quitar la mayor cantidad de posible, y la radioterapia queda solo para casos en los cuales hay tumor residual conocido. En realidad no hay esquemas que digan que de primera instancia hay que utilizar radioterapia por dos condiciones: la fragilidad del tejido pulmonar y mediastinal y obviamente el efecto del antracíclico previamente administrado al paciente. Entonces la radioterapia no es de primera elección. Entonces, las condiciones del tratamiento giran alrededor de cirugía y quimioterapia. La radioterapia total pulmonar, incluso hay quien dice que puede no ser útil y puede tener un efecto deleterio para la salud del paciente. Las recaídas se dan hasta, como habíamos comentado, 36 meses después del diagnóstico. El manejo también es con cirugía y se da manejo como sarcoma refractario. Algunos centros hospitalarios utilizan el VIP, base platinada, como se hace para algunos sarcomas, ¿sí? Puede ser con o sin radioterapia local. La verdad es que no hay estudios que digan que la radioterapia sí le beneficia al paciente con o sin recaída. Si han sobrevivido pacientes con recaída, sí se ha hecho con altas dosis de quimioterapia, con esquemas de condicionamiento habituales y trasplantes de células hematopoyéticas progenitoras. Hay algunos casos sobrevividas en casuísticas de 16 pacientes que han sobrevivido a esta recaída, 5 pacientes con trasplante de células progenitoras. El tratamiento de las metástasis cerebrales sí puede ser posible, hay una cura de la enfermedad de hasta un 10 o un 20%, ¿sí? Y sí se puede administrar quimioterapia dirigida robótica con Gamma Knife, pero solo en lesiones que consideramos, que consideran los radioterapeutas en los artículos menores de 3 a 4 centímetros. El desarrollo de metástasis se puede dar en el sistema nervioso central, se puede dar manejo con ICE, con dosis desde los 6 hasta los 9 gramos de ifosfamida por ciclo, y parecería existir una mayor sobrevida a partir del 2000 para acá. Yo creo que es a partir del manejo quirúrgico más completo. El pronóstico es muy variado de acuerdo a la evolución de la enfermedad, el tamaño de la enfermedad. En el caso del tipo 1 se alcanza hasta 90% de sobrevidas porque consideramos que requiere menos quimioterapia, es menos mórbida, la evolución de la patogenia, de la ontogenia del tumor es mucho menor, y los tipo 2 y tipo 3 tienden a sobrevivir del 40 al 60% con regímenes intensos de quimioterapia, pero sobre todo abordaje quirúrgico a ese nivel. En aspectos genéticos sí hay que dar consideración a ello, ¿sí? Se ha establecido como mutaciones en el DICER1, ¿sí? Un gen que nos ayuda a un silenciamiento post-transcripcional, ¿sí? Que hay una relación directa entre el 50 y 70% en algunos casos de algunos de estos blastomas, ¿sí? Es importante determinar si existe con esta tendencia autosómico dominante. Muchos de los pacientes son portadores asintomáticos y hay que hacer escrutinio hacia atrás de la familia, sobre todo cuando es una enfermedad multifocal o se presenta muy avanzado con metástasis. 25% de los familiares de estos pacientes con blastoma tendrán cánceres tipo linfoma e incluso otros sarcomas, y hay que buscar específicamente. 33% de las familias con blastoma se asocian con este síndrome familiar asociado a tumores de blastoma pleuropulmonar, pero esto es bien importante, condiciones no patológicas, no neoplásicas que conllevan riesgo de blastoma pleuropulmonar serían quistes pulmonares, nefroma quístico, radiomiosarcoma botroides per se puede tener riesgo, y también las facomatosis tipo neurofibromatosis. En conclusión, podemos decir que los pacientes con datos de enfermedad quística pulmonar deben de tener un alto índice de sospecha para blastoma pleuropulmonar. Hay que buscar intencionadamente cáncer o condiciones benignas en pacientes relacionados, y pacientes con blastoma pleuropulmonar y sus familiares deben ser estudiados en ambas direcciones, del que presenta la enfermedad, que sería el blastoma, o del que presenta la condición benigna, como la facomatosis. Debemos de buscar intencionadamente en algunos de sus familiares este tipo de patología, sobre todo si hay componente respiratorio. Esta es la referencia que utilicé mayormente. Quien me quiera escribir se la puedo mandar, como dijo el doctor. Hay veces que no sabemos qué hacer, pues aquí les puedo compartir los artículos que bajé y este libro que se me hace muy completo. Ahí está mi correo electrónico, les agradezco su atención. Por aquí creo que sí va a haber una pregunta que no me ha llegado. Acuérdense que sí pueden ingresar si quieren hacer su pregunta por electrónica. Todo está en el libro, se los mando. Obviamente, no es cierto. Me había aplicado John Daly, sarcomas de tercera línea, recaídas. Imagino que en blastoma pleuropulmonar hay artículos que sugieran una
opción ante metástasis del blastoma pleuropulmonar. O sea, si lo sugieren como tal. No, ¿verdad? Mira, sugieren ellos para recaídas, sobre todo si sistema nervioso central, irse a dosis altas. Pero en realidad no hay un esquema ni de primera ni de segunda línea. Son tan pocos que no hay ese esquema. Entonces te podría decir que hay un camino bien determinado para el tratamiento de este tumor, no lo hay. Y lo que sí hay, pues, es la posibilidad de compartir. Esta experiencia, de verdad que, pues te digo, yo he visto 3 casos, tal vez cuando mucho en mi carrera, pero aquí la idea es lo que podamos compartir. Yo sé que cada quien hemos visto al menos uno de estos. Hay una pregunta que dice que qué tipo de biopsia se considera mejor. Biopsia con aguja de corte contra toracotomía, biopsia o toracotomía tradicional. Miren, aquí lo único que dicen las referencias es que lo ideal es que no sea con aspiración de aguja fina. Ellos consideran que el tejido es tan friable que el patólogo le debe de llegar la mayor cantidad de tejido, sobre todo si está en etapa quística, que llegue un quiste completo. Entonces ahí dependerá de si el cirujano puede sacarlo, pues ya depende de la experiencia del cirujano. Si el cirujano es mejor con toracoscopía, pues que le entre con toracoscopía si los quistes son pequeños y los puede resecar. Si el cirujano no es experto en pulmón o no se puede asistir de un cirujano de tórax, pues lo ideal es que haga una toracotomía abierta, porque de verdad lesiones muy pequeñas no van a otorgar un buen material para que el patólogo haga su diagnóstico. Entonces ahí sí creo que depende de la experiencia del cirujano, pero entre más grande sea la muestra es mejor para el paciente.